Mateo, te quedas con $15, papá. Esa fue la oferta final de mi hijo, dicha con el tono satisfecho de alguien convencido de que está a punto de quedarse con los $160 millones que dejó su madre. Quería verme sentado en primera fila durante la lectura del testamento, nada más para presenciar su triunfo. Para observar mi expresión en el instante exacto en que mi insignificancia absoluta quedara sellada de manera oficial. Lo que él ignoraba era que mi ex esposa, incluso después de fallecida, aún había dejado preparada una última movida, y yo era la pieza clave. Antes de contarte cómo terminó desarrollándose todo, cuéntame en los comentarios desde donde escuchas esta historia y no olvides dejar tu like y suscribirte si crees que, a veces, las personas más calladas son las que esconden los planes más contundentes. El sonido de la cepilladora era mi música. Durante los últimos 5 años había sido la melodía constante de mi rutina. Cada chillido agudo era una nota, cada astilla de nogal, un verso. Allí, en mi pequeño taller en las afueras de Guadalajara, ya no era un arquitecto frustrado. Ni un esposo descartado. Era simplemente un carpintero, un hombre que armaba cosas firmes y sinceras a partir de piezas quebradas. Mis manos, endurecidas y marcadas por años de trabajo, conocían la verdad de la madera. Ella nunca finge. No disimula. Solo existe, con todos sus nudos y fallas. Yo valoraba eso. El aroma a serrín y aceite de linaza era el único perfume que usaba. Estaba trabajando en una mecedora, siguiendo con paciencia la curva suave del reposabrazos mientras tomaba forma bajo mi guía. Llevaba una vida tranquila, silenciosa. Hasta que esa paz se rompió en 1000 pedazos. Mi viejo celular de tapa, apoyado sobre mi mesa de trabajo atiborrada de herramientas, empezó a vibrar, su zumbido una interrupción dura y molesta. Apagué la cepilladora de golpe y el silencio posterior se sintió casi ensordecedor. Me limpié las manos en mis jeans llenos de polvo y me acerqué al teléfono. En la diminuta pantalla, 2 palabras aparecían frías y desconocidas. Bruno Salazar. 20 años. Eso era lo que había pasado. 20 años sin una sola llamada que no fuera para reclamar o insultar. Sin tarjetas navideñas, sin un feliz cumpleaños, solo un silencio enorme, construido ladrillo a ladrillo con reproches y desprecio. Yo había asumido que ese silencio duraría hasta que uno de los dos terminara bajo tierra. Supongo que no estaba tan errado. Respiré hondo, con el aire cargado de olor a madera, y abrí el teléfono. Mi voz salió áspera, oxidada por la falta de uso. ¿Hola? Del otro lado, la voz era filosa, distante, perteneciente a un mundo completamente separado del mío. Era la voz del caos de la Ciudad de México y de los trajes hechos a medida. Adrián. Ya no me llamaba papá, no desde hacía mucho. Para él, yo era Adrián. Un nombre que decía como si fuera una molestia mínima, una pelusa en su saco perfectamente planchado. Tu madre ha muerto. No había ni una gota de tristeza en su tono, ninguna señal de duelo. Lanzó la frase con la frialdad de un presentador leyendo un teleprompter. La semana pasada. Un derrame cerebral. Fue rápido. Me quedé paralizado, mirando por la ventana del taller hacia el patio soleado de Jalisco. Una sensación de entumecimiento me envolvió por completo. Mariela. Muerta. Las palabras no tenían forma. Ella siempre había sido pura energía, un vendaval de ambición y creatividad. Brillante, hermosa y absolutamente devastadora. Pensar en ella solo como muerta se sentía incorrecto. Hasta ofensivo. Bruno se cansó de mi silencio. ¿Me escuchaste? ¿El funeral? Apenas alcancé a preguntar, con la garganta seca. Me interrumpió sin consideración. Ya fue. No estabas en la lista. Escucha, para esto sí te llamo. Su abogado necesita que te presentes. Lectura del testamento. Es este viernes, a las 10 en punto. Oficinas de Herrera y Campos.
En Ciudad de México. No llegues tarde. No era una invitación. Era una orden. Una instrucción lanzada desde lo alto por un hijo que hacía tiempo se había proclamado a sí mismo soberano de un mundo del que yo ya no formaba parte. Finalmente logré sacar la voz, obligándola a mantenerse firme. No tengo motivo para presentarme ahí, Bruno. Mariela y yo dejamos todo resuelto hace 20 años en aquel tribunal. Yo no poseo nada que fuera de ella y ella no dejó nada que fuera mío. Un sonido se filtró por la línea. Una risa corta y desagradable. Era una carcajada hueca, sin alegría, un ruido impregnado de desprecio puro. Ese sonido, más que cualquier palabra que pudiera lanzarme, removió algo muy profundo dentro de mí. Oh, sé que no vas a recibir ni un centavo, escupió. No seas iluso. Mi mamá te odiaba, pero esto es una formalidad legal, un simple trámite. Tienes que presentarte físicamente para escuchar, de manera oficial, que no vales nada. Una confirmación documentada y notariada de tu irrelevancia para esta familia. Hizo una pausa, dejando que el veneno se hundiera bien hondo. En lo personal, añadió, solo quiero estar ahí para ver tu cara. Quiero ver cómo se quiebra esa dignidad silenciosa y falsa tuya cuando lo lean en voz alta. Es el único tipo de espectáculo que todavía puedes dar. La humillación era tan directa, tan cruda, que resultaba casi admirable. No era la rabia de un hijo lastimado. Era la crueldad calculada de un ganador empeñado en restregar la cara de su oponente contra el suelo. ¿Ya terminaste?, pregunté, con una calma peligrosa. Casi, dijo él, con un tono cargado de una diversión condescendiente. No te preocupes por regresar, yo te doy $15 para el camión. Considéralo un regalo de despedida. Y la llamada murió. Clic. Me quedé quieto, con el teléfono aún pegado a la oreja, escuchando el tono muerto. El silencio del taller regresó, ocupándolo todo. Pero ya no era el mismo. Era denso, sofocante. La ira, una emoción vieja que había enterrado bajo años de serrín y resignación, empezó a encenderse de nuevo. No era una llamarada feroz. Era una brasa ardiente escondida muy dentro, comenzando a brillar otra vez. Bruno no me había invitado a una lectura de testamento. Me había citado para una ejecución pública. Mi ejecución. Quería un espectáculo. Perfecto. Lo tendría. Cerré el teléfono y lo dejé sobre la mesa con una precisión casi ritual. Volví a la mecedora a medio hacer y pasé la mano por su curva firme y honesta. Luego me giré y salí del taller rumbo a la pequeña casa contigua. Fui al armario, empujando a un lado las camisas de franela y los jeans gastados que usaba a diario. Al fondo, cubierto de una capa fina de polvo, colgaba un portatrajes. No lo había tocado en 20 años. Lo bajé y abrí el cierre. Adentro estaba mi único traje, gris carbón, el mismo que había llevado el día en que mi antigua vida terminó. Me lo pondría otra vez para el inicio de la vida de mi hijo. El viernes por la mañana, el trayecto en taxi desde el aeropuerto de la Ciudad de México hasta el centro se sintió como viajar a otra dimensión. Las calles tibias y polvorientas de Guadalajara quedaron atrás, sustituidas por los cañones de vidrio y acero del Paseo de la Reforma y sus torres corporativas. Pagué la carrera, el costo me dolió más de lo esperado, y bajé a la acera. El aire era más frío, más filoso. El edificio de Herrera y Campos era exactamente lo que cualquiera imaginaría. No solo ocupaba la esquina, la dominaba. Una muralla vertical de cristal oscuro y granito pulido. Empujé las puertas giratorias y el estruendo de la ciudad desapareció al instante, reemplazado por un silencio solemne y profundo. El vestíbulo era una catedral dedicada al poder del dinero. Los pisos eran extensiones de mármol blanco tan liso que podía ver el reflejo distorsionado de las luces sobre mi cabeza. Las paredes, forradas de caoba oscura y brillante, olían levemente a aceite de limón y a riqueza añeja. Pasé toda mi vida diseñando edificios,
pero jamás diseñé un espacio como ese. No estaba hecho para servir a las personas, sino para intimidarlas, para recordarles lo diminutas que eran. Y yo me sentía diminuto. Llevaba mi único traje, el gris carbón. La tela era de buena lana, de esa que ya casi no se consigue. Pero tenía 20 años encima. El corte era amplio, los hombros demasiado acolchados. Estaba limpio, lo había planchado yo mismo en Guadalajara hasta dejar la raya del pantalón tan recta como una navaja, pero igual se notaba su edad. Era el mismo traje que había usado en el juicio de divorcio, la última vez que vi a Mariela frente a frente. La última vez que la vi mirarme con algo distinto a esa frialdad llena de decepción que nuestro hijo alimentó con cada mentira que le susurraba. Todavía quedaba un rastro leve de olor a naftalina, ese aroma raro a conservación y deterioro. Mientras avanzaba hacia recepción, las suelas de mis viejos zapatos de cuero producían un clic-clac solitario sobre el mármol. Ese eco sonaba demasiado alto, totalmente fuera de lugar en aquel silencio casi funerario. Algunos jóvenes abogados, hombres y mujeres alrededor de los 30, vestidos con trajes que costaban más que mi camioneta, levantaron la vista de sus teléfonos. Sus ojos ni siquiera se detuvieron. Me escanearon, me etiquetaron y me desecharon en un solo movimiento suave. No era cliente. No era amenaza. Era solo un viejo. Una anomalía suelta en su templo de vidrio. Me sentí como una mancha de grasa en un lienzo blanco perfecto, una gota de tinta sobre un contrato. No pertenecía a ese lugar, y lo sabía. Ese era exactamente el plan. Era la primera jugada de Bruno, traerme a su territorio, a su fortaleza de poder, mientras yo vestía la armadura de mi derrota más amarga. Llegué al mostrador de recepción, una barra de mármol que parecía arrancada de una montaña. Detrás estaba una joven rubia, con un auricular tan discreto que parecía parte de su piel. ¿En qué puedo ayudarle? Su voz sonaba amable, pero sus ojos decían aburrimiento absoluto. Tengo una reunión a las 10, dije, la voz áspera, como madera sin lijar. Lectura del testamento de Mariela Montoya. Mi nombre es Adrián Salazar. Sus pestañas temblaron. El apellido Salazar le resultó familiar, pero la cara no coincidía. Seguro esperaba a alguien que se pareciera a Bruno, alguien que encajara en ese mundo, no a mí. Una chispa fugaz de confusión, seguida por una sombra de desdén, cruzó por su rostro antes de que la máscara profesional volviera a fijarse. Claro, dijo con una sonrisa que no tocó sus ojos. El licenciado Herrera ya lo está esperando. Tome asiento, por favor. Enseguida vienen por usted. Señaló una sala de espera con sillones de cuero negro, bajos y fríos, acomodados alrededor de una mesa de cristal inmensa. Me senté en el borde. El cuero estaba rígido, helado. Entrelacé las manos, mis manos de carpintero sobre la tela gastada del traje viejo. Miré el arte abstracto de las paredes. Para mí no significaba nada. Solo color y forma cubriendo un vacío. Yo era un fantasma allí, un resto de un pasado que todos en ese lugar habían decidido borrar. Estaba sentado esperando a que me dijeran, de manera formal y ante la ley, que no valía nada, justo como mi hijo me había prometido. La ira de esa llamada, esa brasa interna, se encendió un poco más. Yo no había venido para ser humillado. Había venido para terminar algo. No entraron simplemente a la sala de espera. Hicieron una entrada. Era Bruno. Y no venía solo. Avanzaba con esa seguridad inmerecida que solo tienen los hombres a los que jamás les han negado nada. Llevaba un traje azul marino de diseñador, seguramente de Tom Ford, que costaría más de lo que yo ganaba en medio año de trabajo. Le quedaba perfecto, dibujando una figura mantenida a punta de entrenadores personales, no de esfuerzo real. El cabello peinado hacia atrás con gomina, un reloj de oro y acero brillando en su muñeca, y en la cara esa expresión de derecho absoluto al mundo. Detrás venían sus adornos.
La primera era una joven absurdamente delgada y escandalosamente hermosa, con una belleza rígida y artificial. Llevaba un vestido costoso y sostenía un bolso de diseñador como si fuera un salvavidas. Más tarde sabría que su nombre era Sofía. Estaba pegada a su teléfono, el pulgar moviéndose sin descanso. El segundo era un hombre de unos 40, con un bronceado imposible para octubre y unos dientes tan blancos que parecían hechos de plástico. Tenía la sonrisa fija y depredadora de un tiburón. Ese tenía que ser Carlos, el asesor financiero. No eran una familia en duelo. Eran una jauría de depredadores dando vueltas alrededor de lo que consideraban su presa. Bruno se plantó frente a la recepción sin dignarse a verme. Bruno Salazar, anunció, con la voz resonando en aquel espacio enorme. El licenciado Herrera me espera. La recepcionista, que apenas me había mirado antes, de pronto se convirtió en eficiencia y sonrisas. Sí, señor Salazar. Enseguida, señor Salazar. Por favor, tome asiento. Entonces él se giró, listo para adueñarse de uno de los sofás, y finalmente sus ojos chocaron con los míos. Se detuvo. Una sonrisa lenta y cruel comenzó a formarse en su rostro. La sonrisa del gato que acaba de arrinconar al ratón. Caminó hacia mí. Sus zapatos de diseñador no hacían el menor ruido sobre el mármol. Sus dos acompañantes lo siguieron, atentos. No puedo creerlo, dijo, lo bastante alto como para que todos escucharan. ¿De verdad viniste? Me recorrió con la mirada, deteniéndose en mi traje viejo, en el cuello gastado de la camisa. Supongo que si necesitas esos $15, Sofía. La joven levantó la vista del teléfono por primera vez y soltó una risita aguda, como vidrio rompiéndose. La sonrisa de tiburón de Carlos se ensanchó. Me observó no como a una persona, sino como a un mueble viejo al que había que desechar. Ni siquiera intentó ofrecerme la mano, solo hizo una evaluación fría, clínica. Bruno señaló hacia mí mientras hablaba con sus acompañantes. Dijo, y esa pausa fue un insulto en sí misma, es mi padre. Pronunció la palabra padre como si fuera un secreto vergonzoso, un accidente biológico que lamentablemente tenía que admitir. Era una disculpa. Se estaba excusando ante ellos por mi presencia, por mi traje ajado, mis zapatos gastados, por no reflejar el brillo que él creía tener. Lo recordé de niño, con 10 años, una mañana de Navidad. Pasé semanas en mi taller, el viejo, construyendo a mano una maqueta detallada de un acorazado. Estaba orgulloso. Bruno abrió la caja, miró el regalo por un segundo y lo tiró a un lado. No es de marca, dijo molesto. Yo quiero lo que tienen mis amigos. Mariela, siempre lista para cubrir cualquier problema con dinero, llegó enseguida con una consola carísima. Había creado a ese monstruo deseo por deseo, comprándole cariño porque ganárselo requería demasiado esfuerzo. El hombre frente a mí no era un hombre. Era un montón de caprichos envueltos en un traje de $10,000. No respondí. Solo lo miré. Sostuve su mirada altiva y soberbia. No parpadeé. No me justifiqué. Mi silencio lo descolocó más que cualquier grito. Él esperaba una reacción, súplicas, enojo, humillación, cualquier cosa que reafirmara su poder sobre mí. Yo no le di nada. Me quedé sentado, un espectro con un traje gris, viendo el espectáculo que él tanto deseaba protagonizar. Su sonrisa se tensó. Ya no estaba disfrutando como imaginaba. Se giró hacia Carlos. Entonces, lo primero que hacemos es liquidar la cartera inmobiliaria en... Lo interrumpió el crujido pesado de una puerta de roble abriéndose. Un hombre apareció en el umbral, y la atmósfera de la sala cambió al instante. La temperatura descendió como 10 grados. El espectáculo estaba por comenzar. El licenciado debía tener unos 60 años. Alto, con un traje gris impecable que transmitía autoridad serena, no arrogancia. Ese era el licenciado Herrera. Tenía rostro de juez,
firme, inexpresivo, difícil de descifrar. Sus ojos no solo te miraban, te analizaban, te pesaban y te archivaban. La seguridad silenciosa que emanaba apagó cualquier murmullo. Incluso Bruno pareció encogerse un poco. Su mirada barrió la sala, pasándolo a él y a su séquito como si fueran parte del mobiliario. Y luego se detuvo en mí. Permaneció así un momento, y vi un destello fugaz en su expresión. No era lástima. Era algo más cercano a la comprensión. Caminó hacia mí. Señor Salazar, dijo con una voz respetuosa, gracias por venir. No me ofreció la mano, pero sus palabras fueron, por sí solas, un apretón de manos. Un reconocimiento simple, directo, de que yo tenía derecho a estar allí. Solo entonces se volvió hacia mi hijo. Señor Salazar, repitió. El mismo apellido, pero el tono, otro completamente. Más frío. Más distante. Sin una gota de calidez. La diferencia era tan fina que alguien ajeno quizá no la habría notado. Pero todo el mundo de Bruno estaba construido sobre un frágil andamiaje de privilegios y trato preferencial. El hecho de que a mí, el marginado, el indeseable, me hubieran reconocido primero era una afrenta directa a su ego. Vi cómo sus ojos se tensaban. Cómo apretó apenas la mandíbula. Intentó cubrirlo con una ola de arrogancia. Terminemos con esto, Herrera, soltó, impaciente. Tengo una reserva en Pujol para celebrar. No pienso llegar tarde. El licenciado no alteró su expresión. Solo inclinó la cabeza. Como usted indique, respondió, abriendo la puerta de la sala de juntas. Por aquí, señores. La sala de juntas era tan fría e imponente como el vestíbulo, pero con un peso adicional, era un espacio para finales. Una enorme mesa de caoba oscura ocupaba el centro, tan pulida que parecía un estanque de agua negra. Una pared entera estaba cubierta por ventanales del piso al techo, pero no ofrecían vista al cielo, sino a la fachada gris del edificio de enfrente. Era una sala diseñada para sellar acuerdos, o aplastar a alguien. Bruno tomó automáticamente el asiento del fondo, el más alejado de la puerta, el del jefe de familia. Se reclinó, extendiendo los brazos, poseyendo el espacio sin pedir permiso. Sofía y Carlos se acomodaron a sus lados, como reina y alfil protegiendo a su rey. Yo tomé una silla cerca de la puerta, una nota al margen. Estaba allí solo para cumplir un requisito legal. Apoyé mis manos encallecidas sobre la mesa, el contraste entre mi piel endurecida y la caoba perfecta era casi grotesco. El licenciado Herrera se colocó en la cabecera. No se sentó de inmediato. Puso sobre la mesa un documento grueso, encuadernado en cuero, con un golpe firme y suave al mismo tiempo. El aire pareció enrarecerse. Tiró de la silla, se sentó con calma, y con un ritmo pausado metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta. Sacó unas gafas de montura dorada. Se las colocó con movimientos exactos, sin prisa. Tenía el control absoluto. Abrió la carpeta. Las hojas eran gruesas, color marfil. Aclaró la garganta. Comenzó, su voz llenando la sala, es el último testamento de Mariela Montoya de Salazar, con fecha 4 de agosto de este año. Yo, Mariela Montoya de Salazar. Incluso desde la tumba, seguía marcando territorio. Había tomado mi apellido en el matrimonio, pero construyó su imperio con el suyo. Montoya. Un nombre convertido en marca. Un nombre que, según mi hijo, valía $160 millones. La voz del licenciado se volvió plana, el tono perfecto para leer un documento jurídico, estando en pleno uso de mis facultades mentales, declaro que este es mi último testamento, dejando sin efecto cualquiera anterior. Bruno soltó un suspiro exagerado y miró su reloj carísimo, visiblemente aburrido. Primero, siguió Herrera, ordeno que todas mis deudas legítimas y gastos funerarios se cubran con mi patrimonio. Pasó la página. Segundo.
Lego la suma de $50,000 libres de impuestos a mi ama de llaves, la señora María González, en agradecimiento por sus 25 años de fiel servicio y su infinita paciencia. Vi a Bruno poner los ojos en blanco. Murmuró algo a Carlos que no alcancé a escuchar, pero la palabra migajas fue clarísima. Yo, en cambio, sonreí por dentro. María. Claro que la recordaba. Estaba con Mariela desde antes de que la fortuna fuera grande. Una mujer tranquila, amable, que siempre tenía una taza de café lista para mí después de alguna pelea devastadora con Mariela. Lo había visto todo. Y merecía cada centavo. Era un destello de la mujer que yo había amado alguna vez. Mariela podía ser generosa. Solo escogía con precisión quirúrgica cuando. Tercero, continuó. Lego la suma de $100,000 al Fondo para la Protección de la Mariposa Monarca. Esta vez fue Sofía quien reaccionó. Soltó una risita incrédula. ¿Mariposas? Susurró hacia Bruno, lo suficientemente alto como para que yo lo oyera. ¿Habla en serio? Sentí un pinchazo en el pecho. No de tristeza. De algo más complejo. Nostalgia. Antes de que Bruno naciera, antes de que Montoya Diseño se convirtiera en un imperio, Mariela y yo habíamos manejado en un jeep viejo hasta Michoacán. Dormimos en moteles baratos, comimos lo que podíamos, caminamos kilómetros cuesta arriba para ver los santuarios de mariposas monarca. La recuerdo de pie en un claro, con el aire tan lleno de alas naranjas y negras que parecía un sueño, mirando hacia el cielo con lágrimas corriendo por sus mejillas. Es lo más hermoso que he visto en mi vida, Adrián, me susurró entonces. Es como si todas las almas del mundo estuvieran volviendo a casa. Lo había recordado. Después de toda la amargura. Después de todos los abogados. Después de años de silencio. Todavía había recordado ese día. Eso no era solo un legado. Era un mensaje. Cuarto, leyó Herrera. Lego la suma de $25,000 a mi chofer Miguel Rodríguez por su excelente servicio y por no haber comentado jamás sobre los pintorescos invitados que mi hijo llevaba a casa. Bruno se irguió de golpe. ¿Qué demonios significa eso? Carlos le puso una mano en el brazo. Nada, Bruno. Es solo una broma. No importa. Pero él estaba alterado. Aquello no seguía su guión. Él debía ser la estrella, y toda la introducción estaba robándole foco. Empezó a golpear la mesa con los dedos, un tap 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 que resonaba en la sala como una queja infantil. Herrera lo ignoró por completo. Quinto, continuó. Lego mi colección de primeras ediciones de poesía modernista a la Biblioteca Nacional, con la excepción de un volumen, una edición de 1922 de La Tierra Baldía, de T. S. Eliot, que llegará a... Bruno estrelló la mano contra la mesa. El sonido retumbó como un disparo en un callejón vacío. Herrera dejó de leer. No se sorprendió. No se molestó. Simplemente, se detuvo. Muy despacio levantó la cabeza. Se quitó las gafas con un gesto tan calculado que resultó más amenazante que cualquier grito. Las plegó con cuidado, las dejó sobre la mesa, y miró a mi hijo directo a los ojos. Señor Salazar, dijo, y ya no había nada de neutral en su voz. Ahora era un instrumento filoso, preciso, que podía cortar carne y orgullo por igual. Esto no es una negociación. No es una reunión de negocios. Es la lectura legal de los últimos deseos de una mujer fallecida. Voy a leer cada palabra de este documento exactamente como su madre las dejó escritas. ¿Y usted? Hizo una pausa que heló el aire. Usted va a sentarse ahí. Y va a escuchar. ¿Ha quedado claro? El rostro de Bruno se puso de un rojo oscuro, casi morado. Lo habían desafiado. Reprendido. Domado. Como a un niño malcriado. Abrió la boca, pero no salió sonido alguno.
Miró a Carlos, que negó suavemente con la cabeza. Estaba atrapado. Herrera sostuvo su mirada un momento más, y solo cuando se aseguró de que la lección había quedado grabada, volvió a ponerse las gafas. Tomó el documento, alisó la página con una calma que ya era una humillación en sí misma, y bebió un pequeño sorbo de agua. Había hecho esperar a mi hijo. Y había recuperado el control. Muy bien, dijo, retomando el tono neutro. Continuemos. Quinto, como decía, lego mi ejemplar de la tierra baldía, Se detuvo. Juro que vi una sonrisa mínima, microscópica, en la comisura de sus labios. No. Esa cláusula ha sido tachada. Pasemos a la siguiente. Sexto. Sobre los asociados personales de mi hijo. La voz de Herrera bajó apenas, pero fue como apagar un interruptor. Pasamos ahora, anunció, al artículo 6, relativo a los asociados personales de mi hijo, Bruno Salazar. Vi a Carlos incorporarse, enderezando la espalda. Su sonrisa afilada regresó. Se acomodó la solapa del traje, preparándose para recibir la recompensa que asumía merecer por administrar la futura fortuna de Bruno. Sofía dejó el teléfono. Sus ojos brillaban con codicia pura. A mi asesor financiero, leyó Herrera, el señor Carlos Vélez. Pronunció asesor financiero con una ironía tan fina que casi sonó como si agregara comillas invisibles. Lego la suma de $5,000. La sonrisa de Carlos se congeló. 5,000. La cifra quedó suspendida en el aire, ridículamente pequeña. Un insulto. Menos de lo que valía su traje. Vi cómo los nudillos de Carlos se ponían blancos mientras se aferraba al borde de la mesa. Bruno lo miró con fastidio, como si la decepción de su asesor fuera una afrenta personal. Pero Herrera aún no había terminado. Lego esta suma, continuó, con la recomendación, legalmente vinculante, de que la utilice para inscribirse en un curso de ética profesional. Mis propios registros financieros muestran que le hace mucha falta un repaso en esa materia. La sonrisa de tiburón desapareció de su rostro, sustituida por una máscara pálida de furia incrédula. Carlos giró la cabeza hacia Bruno, con los ojos desencajados. ¿Qué es esto?, susurró, temblando de rabia. Lo habían llamado ladrón públicamente. Con estilo legal, pero ladrón al fin. Y Herrera, imperturbable, giró la vista hacia la joven a su lado. A la actual compañera de mi hijo, Sofía, leyó, le dejo el bolso de imitación de alta calidad con el que intentó sustituir mi auténtica bolsa Birkin Bag en mi armario el mes pasado. Si Carlos había quedado fulminado, Sofía directamente se convirtió en cenizas. Su rostro perfectamente maquillado se tornó de un rojo manchado. La mandíbula se le desplomó. No solo la habían insultado, la habían expuesto como una ladrona barata, delante del hombre al que intentaba atrapar, del abogado, y de mí, un fantasma al que ni siquiera había considerado digno de saludar. La vieja loca. Chilló, la voz rota y aguda. Miente. Yo nunca, cállate. Rugió Bruno, su voz rebotando contra las paredes de caoba. No la defendía. La silenciaba. Su imagen cuidadosamente construida empezaba a quebrarse. Su séquito estaba siendo despedazado, pieza por pieza, por las palabras de una mujer muerta. Estaba furioso, no por ellos, sino porque todo eso ensuciaba el momento que él esperaba que fuera su coronación. Y da igual. Les escupió. No importa. Es una broma. ¿A quién le importa un bolso? ¿A quién le importan $5,000? Giró hacia el abogado, enardecido. Avanza, Herrera. Deja ya esta basura y llega a mi parte. Yo seguía inmóvil. Y por primera vez en 20 años sentí una conexión profunda con Mariela. Esa era la mujer con la que me había casado. No la víctima que nuestro hijo describía, sino una mente brillante, fría y precisa.
No estaba repartiendo una herencia. Estaba ajustando cuentas. Podando los parásitos que rodeaban a Bruno. Limpiando la mesa antes del plato principal. Herrera, sin una sola fisura en su compostura, esperó a que los gritos murieran. Lo miró con calma. Como ya le he indicado, señor Salazar, dijo con voz controlada, leeré cada palabra. Ahora, si me permite. Dejó que el silencio cayera un segundo más, pesado. Luego pasó la página. El ambiente se tensó. Este era el momento. Después de barrer la basura, venía el evento principal. Artículo 7, anunció. A mi hijo, Bruno Salazar. Bruno se inclinó hacia adelante. Respiraba entrecortado. Sus nudillos, blancos. Había olvidado por completo a sus acompañantes humillados. Toda su codicia estaba concentrada en las palabras del abogado. Lego el ático del Paseo de la Reforma. Bruno soltó un suspiro larguísimo. El color volvió a su rostro. Miró a Carlos y luego a mí con una sonrisa victoriosa. El ático. Su tesoro. Y mi colección completa de relojes Patek Philippe, continuó Herrera. Bruno se echó a reír. Eso sí. Exclamó. Ahora sí hablamos. ¿Escuchaste, viejo? Los Patek. Todos. Herrera levantó un dedo. El gesto fue un bisturí cortando la celebración. Sin embargo, dijo, y la palabra cayó como una guillotina, la colección de relojes se encuentra en una caja fuerte de alta seguridad dentro del ático. La única llave de esa caja fuerte. Hizo una pausa. Bajó la mirada al documento. Luego levantó los ojos. Me miró a través de la larga mesa de caoba, directamente, sin parpadear. La he confiado a su padre, Adrián Salazar. El silencio que siguió fue absoluto. Tan denso que pude escuchar el zumbido del aire acondicionado como si retumbara dentro de mi propio pecho. Sofía y Carlos, todavía procesando sus propias humillaciones, giraron la cabeza al mismo tiempo hacia mí. Bruno simplemente se quedó mirándome. Su rostro, hace un instante enrojecido por la anticipación de la victoria, se volvió pálido como yeso. La sonrisa desapareció. ¿Qué? Susurró, incrédulo. ¿Qué acabas de decir? La llave, señor Salazar, repitió Herrera, con firmeza. Fue confiada a su padre. Bruno golpeó la mesa con ambas manos y se levantó de golpe, la silla chillando contra el mármol. ¿De qué estás hablando? ¿Es una broma? ¿Una broma enferma? Extendió el brazo, señalándome con el dedo tembloroso. Él no la ha visto en 20 años. Ni siquiera sabe dónde vivía. Es un don nadie. Todas las miradas estaban sobre mí. Y yo estaba tan desconcertado como él. Miré al abogado, sintiendo como la mente me daba vueltas. ¿Una llave? ¿Mariela me había dado una llave? ¿De qué? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Era otro de sus juegos crueles? ¿Otra forma de clavar el cuchillo incluso desde la tumba? Yo no tenía ninguna llave. No sabía de qué hablaban. Era el fantasma del traje gris, y de pronto, me habían puesto bajo el reflector. Bruno seguía gritando. Su rostro era una máscara deformada por la rabia y el desconcierto. Pero en realidad, yo ya no estaba allí. El sonido de las hojas gruesas del testamento al pasar entre los dedos del abogado me arrastró hacia atrás. 20 años atrás. Ya no estaba en la Ciudad de México. Estaba en nuestra antigua casa, en un fraccionamiento acomodado de las afueras de Guadalajara. Era 2005. 3 de la madrugada. La casa entera estaba a oscuras, excepto por la luz encendida en el despacho de Mariela. La encontré allí. No llorando. Era peor. Estaba sentada, inmóvil, mirando una pared llena de hojas de cálculo. El rostro pálido, vacío, sin expresión. Rota.
Montoya Diseños, su vida, su orgullo, su identidad, se estaba desmoronando. Cayendo en picada. Había invertido millones en un resort de lujo en el Caribe. Con socios equivocados. Sobre permisos falsos. Sobre arena. Y ahora todo se derrumbaba. Los bancos exigían pagos inmediatos. Los inversionistas amenazaban con demandas que la destruirían. No solo perdería la fortuna. Perdería su reputación. Y para ella, eso era peor que la muerte. Me senté a su lado en la oscuridad. La luz del monitor iluminaba su rostro con sombras fantasmales. Se acabó, Adrián, susurró. Todo lo que he construido. Se acabó. Nos van a quitar la casa. Nos lo van a quitar todo. No le aterraba ser pobre. Ya habíamos sido pobres. Le aterraba fallar. Ser vista como inepta. Ser humillada públicamente. Sus ojos, siempre tan llenos de fuego, estaban vacíos. Hablan de negligencia criminal, balbuceó. Dicen que, engañé. Miré a la mujer que era mi esposa. La madre de mi hijo. La mente brillante, terca, insoportable y apasionada con la que había compartido mi vida. Supe que se estaba ahogando. Y que estaba a punto de arrastrarnos a todos con ella. La semana siguiente, la casa se volvió una tumba. Los teléfonos no paraban. Banqueros furiosos. Inversionistas traicionados. Mariela ya no contestaba. Dejó de comer. Dejó de dormir. Se quedaba horas en su despacho, viendo los números hundirse en rojo. Paralizada. Y entonces, una semana después, apareció una mano tendida. No de un banco. No de un amigo. De un correo cifrado, enrutado a través de un servidor en Emiratos Árabes. Una oferta de reunión. Un grupo de capital privado con sede en Dubái. Jamás había oído hablar de ellos. Decían que llevaban tiempo siguiendo a Montoya Diseños. Que veían potencial. Mariela estaba demasiado quebrada para ir. Demasiado paranoica para hablar siquiera por teléfono. Un fantasma. Me rogó que fuera yo. Seguía siendo su esposo. Su compañero. Aunque nunca fui socio en lo empresarial, conocía su mundo por dentro. Yo era el arquitecto. Conocía la base física del imperio mejor que nadie. Así que fui. Los conocí en una sala de juntas de hotel, cerca del aeropuerto, tan fría y despersonalizada que podría haber sido un quirófano. Eran 3. No tenían pinta de banqueros. Eran jóvenes, demasiado jóvenes para manejar tanto dinero. Trajes oscuros, idénticos, impecables. Y los ojos fríos de hombres que ya habían visto cosas que nadie de su edad debería haber visto. Fueron amables. Extremadamente corteses. Pero era esa cortesía que se siente como un arma, más amenazante que un insulto directo. Fueron al grano. Pusieron las condiciones sobre la mesa. En apariencia, un milagro. Brutalmente simple. Inyectarían $100 millones en Montoya Diseños, de inmediato. Suficiente para salvar el proyecto del Caribe. Suficiente para callar bancos. Suficiente para enterrar demandas. Era la salvación completa. Me quedé helado. ¿Y a cambio? Pregunté, con cautela. El negociador principal, un hombre con un ligero acento británico, deslizó una carpeta de cuero hacia mí. Somos inversionistas, señor Salazar, dijo. Solo queremos invertir en proyectos futuros. Creemos en la marca Montoya. Queremos ayudarles a construir. Llevé la carpeta a casa. Pesaba como si llevara piedras. Mariela, desesperada, la arrancó de mis manos antes de que yo pudiera abrirla. Durante 10 minutos fue euforia pura. Reía, lloraba, abrazaba las hojas como si fueran un boleto para escapar del infierno. ¿Nos salvamos, Adrián?
nos salvamos. Pero yo ya estaba leyendo la letra pequeña. Era arquitecto. Pasé la vida leyendo contratos, planos, anexos. Y lo que estaba en esas páginas no era un rescate. Era un manual para cometer un crimen. Mariela, dije, cortando su celebración, mira esto. Le señalé el anexo, proyecciones de futuros proyectos. Torres de lujo. Presupuestos inflados hasta lo absurdo. Mira estos números. Están mal. Muy mal. Como 40% mal. Al principio no lo procesó. Seguía borracha con la idea de los 100 millones. ¿Y qué? Dijo, restándole importancia. Si quieren pagar de más, es su problema. No, respondí. Sentí un frío subirme por la columna. Ese es el punto. No es inversión. Es una lavadora. Su sonrisa vaciló. ¿Qué dices? Nos dan 100 millones en capital limpio ahora, expliqué. Salvan la empresa. Pagamos bancos, demandas. A cambio, construimos sus proyectos, pero no les cobramos el costo real. Se lo señalé en el papel. Les facturamos 140 millones. Los 40 de más se los pagamos a sus empresas fantasma en Islas Caimán o donde sea. Convertimos su dinero sucio en pagos de construcción. Levanté la mirada. Usan tu nombre como detergente. El color desapareció de su rostro. Por fin. No, susurró. No voy a hacerlo. Entonces declaramos la quiebra, dije sin rodeos. Se acabó. No. La palabra salió desgarrada de su garganta. Se levantó y empezó a caminar de un lado a otro, como un animal atrapado. Las manos en el cabello. Fuera de sí. No puedes entender, Adrián, bramó. Me agarró de la camisa, clavando las uñas en mi pecho. Si quebramos, nos investigan. Harán una auditoría forense. Verán lo del Caribe. Van a decir que fui negligente. Que engañé. Sus ojos estaban desorbitados. Es mejor que esto, supliqué. Esto es crimen organizado. Gente a la que no quieres deberle favores. No me importa, sollozó. Y se desplomó. No se desmayó. Simplemente se vino abajo sobre la alfombra persa. Rota. Sin fuerzas. Ya no era directora general. Ni visionaria. Ni la mujer de hierro que la ciudad admiraba. Era solo una mujer aterrorizada. Adrián, por favor, lloró. No puedo ir a la cárcel. No puedo. Le temblaba todo el cuerpo. ¿Y Bruno? ¿Y Po? ¿Qué pasa con Bruno? Está en una de las mejores universidades. En la cima. ¿Quieres que sea el hijo de una convicta? ¿De una fracasada? Se moriría de vergüenza. Nos odiaría. Se ahogaba con cada palabra. Estaba atrapada. Si rechazaba el trato, la destruían por fraude. Si lo aceptaba, la destruían por lavado. Había construido su propia prisión. La vi desmoronarse, esta mujer brillante, imposible, que había levantado un imperio desde cero, pero que a veces estaba tan cegada por su ambición que no veía el precipicio hasta que ya estaba cayendo. Miré los contratos sobre el escritorio. Los planos de las torres ficticias. Yo era arquitecto. Sabía perfectamente cómo se construían ese tipo de acuerdos, cómo se ocultaban costos, cómo se creaban empresas de papel, cómo se levantaban fachadas financieras tan convincentes como un edificio real. Podía ver el camino. Uno solo. Terrible. Peligroso. Y era el único que podía mantener su nombre limpio. Adrián, por favor, repetía ella. ¿Qué vamos a hacer? La miré. A la mujer que amaba. A la mujer que también me había destrozado. A la madre de mi hijo. Y tomé la decisión.
La que definiría el resto de mi vida. La que salvaría su empresa y me destruiría a mí. La levanté del suelo, la tomé por los hombros. Basta, le dije, con una calma que no sentía. Deja de llorar. Vete a tu cuarto. Descansa. Me miró confundida. ¿Qué? Tú no vas a participar en esto, dije, firme. No vas a firmar estos papeles. No irás a esas reuniones. No aparecerás en esos correos. Tú te dedicarás al diseño, a salvar la cara pública de la empresa. Harás lo que mejor sabes hacer. Una chispa diminuta de esperanza brilló en sus ojos. Una chispa que me partiría la vida en dos. Tomé la carpeta de cuero. Miré la página de firmas, donde aparecía su nombre como presidenta de Montoya Diseños. Déjame a mí, dije. Y desde ese día, me convertí en un fantasma. Mientras Mariela volvía a hacer la cara visible, posando en galas, viajando a Milán para escoger telas, recibiendo premios, yo me deslicé a las sombras. Me convertí en el intermediario. Yo volaba a Zúrich, a Dubái, a las Islas Caimán. Yo me sentaba en salas blancas, sin ventanas, negociando con hombres sin apellido. En México, usé mi licencia de arquitecto, mi nombre, mi reputación, para crear una red de empresas pantalla, Salazar Construcción, Proyectos Salazar, Suministros Arquitectónicos Salazar. Un laberinto de entidades legales diseñadas con un propósito, que la suciedad nunca tocara a Mariela. Los 100 millones llegaron. Montoya Diseño se salvó. Se pagaron los bancos. Las demandas desaparecieron. Los periódicos financieros la celebraron como una visionaria que había superado la tormenta. Y entonces empezó la segunda parte, el lavado. Yo firmaba los contratos inflados. Yo aprobaba las transferencias a cuentas anónimas. Yo autorizaba las facturas falsas, certificando que se habían recibido millones en mármol italiano y acero alemán, cuando en realidad lo único que llegaba era un reporte bancario. Y se me daba bien. Demasiado bien. Mi mente de arquitecto, hecha para construir estructuras sólidas, era igual de eficiente creando estructuras huecas. Durante 2 años viví una doble vida, respetado profesional de día, lavador de dinero de alto perfil por la noche. Salvé su empresa. Salvé su nombre. La salvé de la cárcel. Pero no se puede mover tanto dinero sucio sin levantar olores. Cuando finalmente llegaron, no vinieron por Mariela. Ni siquiera sospechaban de ella. Vinieron por mí. 2 hombres de traje oscuro aparecieron en mi oficina, una mañana cualquiera. No derribaron la puerta. No gritaron. Solo colocaron un expediente grueso sobre mi escritorio. Tenían todo. Las transferencias. Las fotos de mis reuniones en aeropuertos. Las rutas del dinero. Los contratos inflados. Las facturas fraudulentas. Y mi nombre, mi firma, mi sello profesional en cada una de las páginas. Necesitamos los nombres, dijo el agente principal. Denos la organización, señor Salazar. Miré el expediente. Cada página un puñal. El nombre de Mariela no aparecía. En ninguna parte. Había hecho demasiado bien mi trabajo. Tenía una elección. Podía delatarla. Contar la verdad. Que estaba aterrada. Que me rogó. Que lo hice por ella. Por nuestro hijo. Quizá habría clemencia. Quizá entenderían. O podía cargar con todo. Pensé en Mariela hecha polvo en la alfombra. Pensé en Bruno, con su educación de élite, su futuro brillante, viviendo del imperio que, ahora lo sabía, estaba técnicamente manchado por criminales. Y tomé la segunda decisión. La que selló mi destino. No sé de qué me hablan, dije. Les di una historia simple, me endeudé. Hice malos negocios. Manipulé mis cuentas. No hubo organización. No hubo lavado.
Fui solo yo. Un arquitecto torpe y codicioso que se metió en un lío. Les di una confesión completa, pero no la que querían. Para librar a Mariela de una condena por lavado, alguien tenía que cargar con un delito. Ese alguien fui yo. No fui a prisión, mis abogados, pagados con el dinero ya limpio de Montoya Diseños, lo evitaron. Pero aún así, lo perdí todo. Perdí mi licencia. Revocada. Para siempre. Perdí mi reputación. Mi nombre apareció en los periódicos, el arquitecto deshonrado. Me convertí en un paria profesional. Un leproso social. Y fue ahí donde Bruno clavó el cuchillo y lo giró. Tenía 22 años, recién regresado de la universidad. Vio el momento perfecto para atacar. No corrió a consolar a su madre. Corrió a envenenarla. Te traicionó, le gritó. Usó tu empresa. Desvió dinero a tus espaldas. Es un criminal. Te humilló. Nos humilló. Le sirvió el relato más fácil. En esa versión, yo no era el salvador, sino el villano. Y Mariela, viendo su empresa intacta, su nombre limpio, mientras el mío ardía en la hoguera pública, eligió el camino más sencillo. Eligió la historia que la convertía en víctima. Demandó el divorcio. Se declaró esposa engañada. Y dejó que Bruno, nuestro hijo, se lo creyera. Dejó que todos lo creyeran. Nunca dijo una palabra para defenderme. Nunca explicó nada. Nunca asumió su parte. Solo me dejó arder. Ese fue el precio de salvarla. La voz firme de Herrera me arrancó de ese recuerdo como una bofetada suave. Parpadeé. El despacho oscuro de 2005 se desvaneció. Regresé a la mesa de caoba, al presente cargado de tensión. Mi corazón golpeaba fuerte. La sala seguía mirándome. Carlos tenía una expresión de cálculo, como si estuviera midiendo mi valor. Sofía, por primera vez, me miraba como si realmente quisiera saber quién demonios era yo. Y Bruno. Bruno me miraba con una intensidad casi violenta. El rostro convertido en una tormenta comprimida. Las venas del cuello marcadas. La llave. Escupió. ¿Dónde está? ¿Qué te dio? Estaba convencido de que todo era un complot. Una broma retorcida de su madre. Y yo, para él, era el cómplice perfecto. Veía conspiraciones hasta en la sombra bajo la mesa. Lo miré a él, luego al abogado, buscando una respuesta que nadie tenía. Mi mente estaba en blanco. 20 años de una vida humilde, rodeado de madera, café y silencio, no encajaban con esta idea absurda de una llave secreta escondida en algún rincón. Negué despacio, no con rebeldía, sino con desconcierto puro. No sé de qué hablas, dije. Y era la verdad más completa que había dicho en años. Mi no se quedó flotando en el aire, desnudo, honesto. Bruno me miró. Y vi la incredulidad convertirse en rabia. Luego en desprecio. Luego en pánico. Era como ver a un toro al que acaban de tocar con una picana eléctrica. Pero solo duró un segundo. Soltó una risa falsa, hueca, como metal golpeado. No importa, bufó con gesto despectivo. ¿Una llave? ¿Crees que me importa una llave? ¿Crees que voy a ir a buscar tesoros con él? Rió más fuerte, una carcajada rabiosa. Llamaré a un cerrajero. Reventaremos esa caja antes de la comida. Es irrelevante. Un jueguito sentimental de una vieja moribunda. Se dejó caer en la silla, pero no estaba relajado. Estaba tenso, crispado, como un resorte antes de romperse. Apuntó al abogado con el dedo tembloroso. Basta de jueguitos, escupió. Basta de sirvientes, mariposas y llaves. Lea lo importante, Herrera. Los bienes. Los 160 millones. La parte donde todo pasa a mi nombre. Léala ya.
Herrera lo observó por encima de las gafas. No mostró ni miedo ni irritación. Dejó que la orden arrogante se deshiciera sola en el aire pesado. Luego, con esa calma quirúrgica tan suya, ajustó las gafas, tomó un sorbo de agua y pasó la página. El sonido del papel grueso fue como un trueno sofocado. El sonido de un veredicto acercándose. Por supuesto, dijo. Procederemos al artículo 8, relativo a la disposición del patrimonio principal. La tensión en la sala se volvió eléctrica. El remanente de todos los bienes, continuó, inmuebles y muebles, donde quiera que se encuentren. Este era el momento. El aire era tan espeso que casi dolía respirarlo. Bruno estaba inclinado tanto hacia adelante que parecía a punto de caer de la silla. Incluso Carlos y Sofía, pese a sus humillaciones recientes, escuchaban con una atención tensa y desesperada. En sus cabezas, este instante justificaba todo lo demás. Respecto a todos los activos líquidos restantes, acciones, bonos, propiedades y la participación de control en Montoya Diseños, SADCV, leyó Herrera. Se detuvo. Hizo una pausa, como si revisara una cláusula compleja, inesperada. Estaba saboreando el momento, un verdadero maestro de escena. Vamos, murmuró Bruno, con un siseo impaciente. Vamos. Herrera carraspeó. Dispongo lo siguiente. Primero, a mi exmarido, Adrián Salazar. Levanté la cabeza de golpe. ¿A mí? ¿Qué estaba haciendo? Se escuchó un jadeo ahogado salir del pecho de Bruno. Había inhalado tan fuerte que sonó como un golpe. Su rostro, que solo esperaba escuchar su propio nombre, se tensó de inmediato. Sus ojos se convirtieron en dos ranuras de odio absoluto, clavadas en mí. Estaba inmóvil, sin respirar, a punto de explotar. Imaginé el golpe cruel, una suma mínima para mí, unos cuantos miles ridículos, una humillación antes de entregarle todo a él. A mi exmarido, Adrián Salazar, continuó Herrera con su imperturbable calma. Lego la suma de $15. $15. Las palabras quedaron suspendidas. No era un insulto. Era una ejecución pública. Una burla casi infantil. Pero Herrera aún no había terminado. $15 estadounidenses, a ser pagados en efectivo, continuó. Esto para cubrir el costo del viaje en camión de regreso a donde quiera que haya venido. Un viaje que mi hijo Bruno, sin duda, tendrá la amabilidad de sugerirle. Primero se oyó un resoplido. Después la presa se rompió. Una carcajada enorme, salvaje, salió del pecho de Bruno. No era humor. Era triunfo maligno, tan puro que el aire se volvió nauseabundo. Se levantó de un salto, temblando de la risa, y me señaló con el dedo mientras las lágrimas le corrían de los ojos. $15, rugió. 15. Golpeó la mesa con la palma mientras reía. Dios mío, $15. Carlos, humillado minutos antes, captó la nueva corriente y se dejó arrastrar. Sonrió de nuevo, servil. Increíble, Bruno, simplemente increíble. Sofía lanzó una risita chillona. $15 para el camión. Ay, Bruno, era divertidísima, ¿verdad? Bruno, entre carcajadas, se irguió y se secó una lágrima. Era un actor, y por fin tenía su escena. Siempre tuvo un humor retorcido, dijo, orgulloso. Siempre. Había ganado. En su mente, el juego terminaba ahí. Las humillaciones a sus amigos eran solo aperitivos, la llavecita un detalle sin importancia. Ese era el golpe final, la prueba de que él era el vencedor. Y yo, oficialmente, era menos que nada. Un chiste de $15. Su risa se fue apagando hasta quedar en un murmullo satisfecho. Ajustó los puños del traje, como si recuperara su control absoluto, y se acercó bordeando la mesa, como un depredador dando vueltas alrededor de su presa.
Se detuvo a unos pasos de mí y me recorrió con la mirada lenta, empapada de desprecio. Pues ya está, viejo, dijo con una voz cargada de falsa compasión. Ya lo oíste, $15. Sacó una cartera de piel de cocodrilo, la abrió despacio, disfrutando el momento. ¿Sabes qué?, murmuró con un tono venenoso de complicidad. 15 es un poco insultante. Sacó un billete de 20 y lo dejó caer frente a mí. El billete patinó sobre la caoba y se detuvo justo delante de mis manos. Toma, 20. Luego no digas que nunca te di nada. Se quedó mirándome, esperando. Quería un estallido, un grito, una lágrima, que yo tomara el dinero. No hice nada. Miré el billete. Miré su cara triunfante. Y esperé. No me sentía humillado. Ni triste. Solo experimentaba una extraña anticipación. Porque conocía a Mariela. Y estaba mirando al licenciado Herrera. Él no se movía. Seguía en la cabecera, con el rostro neutro y las manos sobre el documento. Estaba dejando que la escena se consumiera. Esto no era el final. Era apenas el intermedio. Mi inmovilidad, mi negativa a reaccionar, enfureció a Bruno más que cualquier estallido. Su sonrisa se quebró ligeramente. ¿Qué pasa, viejo?, escupió. ¿Te quedaste sin palabras? ¿Se te tragó la lengua el gato? Da igual. Esto ya está hecho. Es todo mío. Por fin. Puedes largarte ya. Vuelve a tu cobertizo lleno de serrino al agujero del que saliste. Y no olvides tu dinero del camión. Se dio la vuelta, con un último gesto de desprecio. Regresó a su silla, dándole una palmada a Carlos en la espalda. Bueno, Puyol nos espera. Tenemos mucha champaña que beber. Tomó su saco, listo para marcharse y comenzar su nueva vida. Señor Salazar. La voz cortó el aire como un bloque de hielo. No fue alta, pero tenía un filo de acero. Detuvo a todos. Detuvo a Bruno, que tenía el saco a medio poner y un pie ya cruzando hacia la puerta. Se giró lento. Su rostro, que aún conservaba los restos torcidos de la sonrisa, se endureció. ¿Qué? El licenciado Herrera seguía sentado. No se había movido ni un milímetro. Lo miraba con una expresión que ya no era neutra. Era fría. Siéntese, dijo. La sonrisa de Bruno no solo se esfumó, se evaporó como si nunca hubiera existido. La sangre desapareció de su cara. ¿Qué dijo?, susurró. Dije, repitió Herrera en un tono peligrosamente bajo, que se siente. No he terminado de leer. ¿Terminar? ¿De qué habla?, balbuceó Bruno. Ya lo leyó. Los $15. El chiste. Se acabó. Herrera, con la calma de un ilusionista que está por revelar la última carta, se inclinó hacia el maletín a su lado. No tocó la carpeta gruesa del testamento. Sacó una segunda carpeta, más delgada, de cartón amarillento, sellada con un grueso círculo de cera roja. Tenía la presencia de algo decisivo. Esto, dijo, dando un leve golpecito sobre la carpeta grande, era la conclusión del testamento original. Luego colocó la nueva carpeta sobre la mesa. Esto, añadió, es un codicilo, un anexo legalmente vinculante. Miró directamente a Bruno. Fue firmado, atestiguado y notariado hace 3 semanas, una semana antes del derrame de su madre. Y su cláusula principal, añadió mientras su mirada se desviaba un instante hacia mí, establece explícitamente que sustituye todos los artículos anteriores relativos a la disposición del patrimonio principal. Bruno no se sentó. Se desplomó. Su cuerpo cayó en la silla como si le hubieran cortado los hilos. Tenía la cara blanca, las manchas rojas de la risa reciente parecían quemaduras mal sanadas. Carlos y Sofía estaban rígidos. Miraban el documento sellado como si fuera un artefacto explosivo. El licenciado rompió el sello con una pequeña navaja.
Despegó la hoja interior, unida a otros documentos más gruesos. Se puso las gafas. Esto, dijo, es una carta de su madre dirigida a usted, Bruno, con la instrucción legal de que sea leída en voz alta aquí, junto a la nueva redacción del artículo 8. Empezó a leer. Ya no era su voz. Eran las palabras de Mariela, nítidas y afiladas como un bisturí. A mi hijo, Bruno, leyó. Te escribo esto porque estoy por fin cansada de ser cobarde. Durante 20 años te he permitido creer una mentira. Una mentira que yo inventé, que alimenté y que permití que destruyera a un buen hombre, tu padre. ¿Qué? Susurró Bruno. Su voz sonó como papel rasgado. La historia con la que creciste, continuó Herrera, la historia de tu padre criminal y tramposo que me traicionó y robó a la empresa, es una fabricación completa. Es exactamente lo contrario de la verdad. No, gritó Bruno de pronto. No fue un grito normal. Fue un chillido quebrado que salió de su garganta como si le arrancaran algo. Se lanzó hacia la mesa con los ojos desencajados. Estaba enferma. Estaba senil. Eso no es de ella. Esto es falso. Él, me señaló con un dedo tembloroso, él la manipuló. Esto es una estafa. Se giró hacia Carlos desesperado. Carlos, diles que esto es inadmisible. Ella no estaba en sus cabales. Impugnaremos todo. Lo destruiremos. Herrera, con un gesto casi aburrido, levantó la mano para detenerlo. Tomó uno de los documentos anexos. Sobre ese punto, dijo, adjunto a este codicilo hay un informe de 40 páginas, una evaluación psiquiátrica y cognitiva completa, realizada por un panel de 3 neurólogos y psiquiatras independientes. Se llevó a cabo, a petición suya, 72 horas antes de firmar este documento. Miró a Bruno directamente a los ojos. En su opinión experta, unánime y legalmente vinculante, tu madre estaba, leyó, totalmente lúcida. En pleno dominio de sus facultades y con una agudeza mental superior al 99% de las personas de su edad. Dejó caer el informe sobre la mesa. No estaba loca, señor Torres. Estaba, como dice aquí, cansada de callar. Volvió a la carta. Bruno se hundió en la silla, emitiendo pequeños sonidos ahogados. La verdad, Bruno, es esta, continuó leyendo. Hace 20 años, Montoya Diseños estaba al borde de un colapso catastrófico. Yo había tomado decisiones terribles y temerarias. Me excedí. Confié en la gente equivocada. Me enfrentaba no solo a la quiebra, sino a cargos penales por fraude y negligencia. Iba a perderlo todo. La casa, la empresa, mi nombre. Iba a ir a prisión. Cerré los ojos. Vi otra vez el despacho, la alfombra, sus lágrimas. Se nos presentó una salida, leyó Herrera. Un acuerdo con un grupo de inversionistas dudosos. Un acuerdo que salvaría la empresa, pero que nos obligaba a lavar su dinero a través de nuestras operaciones. Yo estaba atrapada. Si decía que no, iba a la cárcel por fraude. Si decía que sí, iba a la cárcel por lavado. Fui cobarde. Me derrumbé. Estaba lista para dejar que el mundo ardiera conmigo. Y entonces, tu padre intervino. Un quejido pequeño, roto, salió de Bruno. Negaba con la cabeza y se tapaba las orejas como si pudiera ahogar las palabras. Tu padre, leyó Herrera, el hombre al que has llamado criminal durante 20 años, tomó la decisión de protegerme, de protegerte. Él aceptó el trato. Puso su propio nombre, su carrera y su licencia en la línea de fuego. Creó las empresas fantasma, hizo las reuniones oscuras, gestionó las transferencias, hizo el trabajo sucio para que mi nombre, el nombre Montoya, quedara limpio. La voz del abogado era un martillo. Desvió todo el riesgo hacia sí mismo. Construyó un cortafuegos legal a mi alrededor y se quedó dentro de las llamas.
Y cuando la autoridad finalmente llamó a la puerta, vino por él, porque eso era exactamente lo que él había preparado. Confesó, Bruno. Confesó delitos que no había cometido, negligencia, fraude, para cubrir el verdadero crimen, el lavado del que yo era responsable. Perdió su licencia. Perdió su reputación. Perdió toda su carrera. Lo hizo para salvarme a mí, para salvar la empresa que tú ahora reclamas con tanta arrogancia como si te perteneciera. La voz descendió de tono. ¿Y qué hice yo a cambio?, leyó Herrera. Escuché tus venenos. Me dijiste que era un criminal, que nos había humillado. Y yo, por vergüenza y cobardía, asentí. Dejé que esa fuera la historia. Me divorcié de él, lo abandoné. Y te permití, nuestro hijo, tratarlo como basura, porque me aterraba que si algún día conocías la verdad, me miraras con el mismo desprecio con que mirabas a tu padre. Mis manos temblaron. Entrelacé los dedos con fuerza, sintiendo un escozor caliente detrás de los ojos. No era tristeza. Era algo parecido a que te devolvieran el esqueleto entero de golpe. Fui cobarde, Bruno, continuó la carta, y te dejé convertirme en excusa. Permití que te convirtieras en esto, un hombre vacío, avaricioso y arrogante, que se burla de la única persona que sacrificó todo para que tú tuvieras esta vida. La fortuna de 160 millones que estabas tan ansioso por reclamar existe por una sola razón, porque tu padre, Adrián Salazar, la salvó. El silencio se volvió un muro. La sala entera respiraba apenas. Bruno ya no gritaba. Ya no se movía. No se cubría los oídos. Miraba la mesa sin verla, tragado por 20 años de vida derrumbándose. Tu padre, leyó Herrera con firmeza, no es un criminal, no es un fracaso, es un héroe. Del tipo de hombre que hace sacrificios tan profundos, tan completos, que gente como tú y yo apenas puede comprenderlos. Quemó su propia vida para darnos calor. Tragué saliva con dificultad. Y yo, terminó Isabel, permití que lo trataras como basura. Te animé a hacerlo. Usé tu desprecio hacia él como un escudo para no enfrentar mi propia culpa. Cada vez que lo llamaste viejo fracasado, era un ladrillo más en el muro que construí para no ver que la débil, la traidora, la que falló a esta familia, era yo. Diego dejó de negar con la cabeza. Se quedó inmóvil. Su traje carísimo ahora le colgaba del cuerpo como si no fuera suyo. Tenía el aspecto de un niño que acaba de descubrir que el monstruo nunca estuvo donde él creía. El licenciado levantó la vista. La fortuna de 160 millones, este imperio que usted esperaba heredar, dijo dejando a un lado la carta, existe en su totalidad gracias al sacrificio del señor Salazar. Se quitó las gafas. Y ahora, anunció, llegamos a la disposición final. La sala dejó de ser una simple sala de juntas. Era un tribunal, un confesionario y una tumba al mismo tiempo. Bruno era la cáscara de un hombre, desplomado en su silla de diseñador. Carlos y Sofía habían quedado anulados, reducidos a daños colaterales de una explosión emocional que no era la suya. Las palabras de su madre, prosiguió Herrera, sirven como preámbulo moral y legal a este último artículo. Sustituye todo lo anterior. Este es el artículo 8, definitivo. Carraspeó una vez más y leyó. Por lo tanto, habiendo expuesto la verdad sin adornos e intentando compensar, en la medida en que el dinero puede hacerlo, una traición que nunca podrá deshacerse. Hizo una pausa. Miró a cada uno de nosotros. El reloj de la pared parecía golpear el aire con cada tic. Dispongo como mi última voluntad y testamento, dijo, que todos mis bienes, muebles e inmuebles donde quiera que se encuentren, todas mis acciones, bonos y activos líquidos, mi colección de arte, mis bienes privados y, sobre todo, el 100% de mi participación de control en Montoya Diseños SADCV, una herencia cuyo valor actual se estima en 160 millones de dólares. Leyó la lista como si dictara una sentencia. No era un premio. Era un peso, un imperio,
una carga. Bruno no se movió. Ni siquiera respiraba. Era una estatua hecha de ceniza y miedo. Todo esto, siguió Herrera. Lo lego, cedo y transfiero. Se detuvo. Levantó la mirada. Y no miró a Bruno. No miró a Carlos, no miró a Sofía. Sus ojos, nítidos detrás de los cristales, recorrieron la mesa lentamente y se detuvieron sobre mí. Me sostuvo la mirada. En ese segundo suspendido sentí que toda mi vida, toda mi historia, estaba en equilibrio. Mi taller. Mis años de soledad. Mis manos curtidas. Todo. No pensaba en dinero. No pensaba en ganar. Pensaba, ¿qué has hecho, Mariela? El abogado volvió al texto. A mi exmarido, Adrián Salazar. Las palabras no cayeron. Flotaron. Irreales. Yo. El hombre del traje anticuado. El hombre que había venido a ser humillado en público. El fantasma al que no se le debía nada. Oí un pequeño sollozo. Bruno. Pero yo no podía verlo. No podía moverme. Sentí como si el techo hubiera desaparecido y todo el peso del cielo de la ciudad me hubiera caído encima. 160 millones. Montoya Diseños. No era un regalo. Era una condena. Era el modo de obligarme a volver al mundo del que había huido. Mi corazón latía pesado, lento. El licenciado, con un profesionalismo casi misericordioso, no dejó que el silencio se extendiera demasiado. Sabía que lo importante no era la cifra. Era el porqué. Lego esta herencia, leyó con voz clara, no como un obsequio, sino como un pago. Como una compensación tardía e insuficiente por la carrera que permití que se destruyera, por el honor que permití que se robara y por la familia que por cobardía permití que se rompiera. Y entonces lo entendí. No se trataba del dinero. Nunca lo había sido. Era su confesión. Firmada y sellada. Su disculpa. Su forma de devolverme el nombre. No solo me estaba entregando la empresa. Estaba declarando ante la ley y el mundo que siempre había sido mía. Que yo era quien la había salvado. Miré mis manos, ásperas, curtidas por años de barniz y madera. Manos que construían. Y ahora, según ese documento, era dueño de un imperio que nunca quise. La fortuna era un grillete. Pero había otra cosa. Pequeña. Metálica. Brillando al final de la mesa. Todavía faltaba una pieza. El licenciado cerró el documento principal. Y por último, dijo, llegamos al legado para su hijo. Miró a Bruno. Al escuchar su nombre, una chispa mínima apareció en sus ojos muertos. No era esperanza. Era puro instinto animal, el terror a quedarse sin absolutamente nada. Levantó la cabeza con dificultad, con los ojos rojos y vacíos. Para mi hijo Bruno, leyó Herrera, quien ya ha recibido durante toda su vida más fortuna de la que merece, tanto en el dinero que gastó sin freno como en los sacrificios que jamás reconoció, no dejó más que una sola cosa. Se detuvo. Bajó la vista a la hoja. Luego miró al hombre derrumbado frente a él. Le dejo exactamente lo que él, tan generosa y públicamente, ofreció a su padre. Sentí como el aire se me escapaba del pecho. La sala entera contenía la respiración. Bruno me miró confundido, luego miró al abogado. No entendía. Su mente estaba hecha pedazos. Yo, no, balbuceó. ¿Qué? El licenciado no respondió con explicaciones largas. Abrió un cajón de la mesa y sacó un papel. Estoy autorizado por el patrimonio, explicó, a emitir esto conforme a lo dispuesto por su madre. Elevó el papel un instante y luego lo dejó sobre la mesa. Lo empujó suavemente hacia él. El cheque se deslizó hasta detenerse frente a Bruno. $15, dijo con voz plana, definitiva. Esta es su herencia, señor Torres.
para el pasaje del camión, tal como su madre dispuso. Carlos no dijo nada. Se levantó lentamente, acomodó su silla con una precisión casi ceremoniosa, sin mirarme y sin mirar a Bruno. Tomó su portafolio y se marchó con pasos apresurados y silenciosos. Se evaporó. Sofía, en cambio, sí habló. Miró el cheque. Miró la cara destrozada de Bruno. Y su expresión cambió del shock a otra cosa. Repugnancia pura. La repulsión de un depredador al descubrir que su presa está enferma e inútil. El hombre al que se había pegado como una garrapata, el que compraba bolsos y cenas caras, se había quedado reducido a eso. El hombre de los $15. Eres, patético, escupió con voz baja y venenosa. Se levantó, tomó su bolso auténtico y salió sin volver la vista atrás. El tac-tac de sus tacones resonó cruel, como un martillo. Y entonces quedamos tres. El cheque. Bruno. Y yo. El papel, con el 15 horas escrito, brillaba bajo la luz como una burla viva. Bruno lo observaba fijo. Su respiración entrecortada se detuvo. Pasaron 5 segundos completos sin moverse. Ni un parpadeo. Y entonces explotó. No fue una palabra. Fue un grito primario, animal, un rugido lleno de rabia que se sintió físico. Era el alarido de un hombre que no solo lo ha perdido todo, sino que descubre de golpe que él mismo nunca fue nada. No, gritó, y sus brazos barrieron la mesa. Vasos, carpetas, la jarra de agua. Todo salió volando. El cristal se estrelló contra la pared en una lluvia brillante. Los demandaré, chilló con la voz rota, escupiendo furia. Demandaré a todos. Estaba loca. Estaba senil. Lo voy a probar. Lo quemaré todo. Giraba torpe, descontrolado, como un animal herido. Su mirada, llena de desesperación, finalmente se fijó en mí. Toda su rabia. Toda su humillación. Todo su dolor. Todo se concentró en un solo punto. Yo. Tú, bramó. Esto lo hiciste tú. La manipulaste. La envenenaste. Ladrón. Se lanzó hacia mí. No caminó. Se arrojó. La silla cayó hacia atrás. Tenía las manos en forma de garras, directo a mi cuello. No tuve tiempo de levantarme. Solo me preparé para el impacto. Pero Herrera fue más rápido. Presionó un botón negro en la mesa. Antes de que Bruno pudiera rodear la mesa, la puerta se abrió de golpe. 2 guardias de seguridad llenaron el marco. No eran guardias cualquiera. Eran muros con corbata. Lo agarraron, uno por cada brazo. Lo giraron e inmovilizaron las manos detrás de la espalda con una eficacia brutal. Suéltenme, chilló, entre rabia y pánico. Quítenme las manos de encima. Se retorció, pero era como un insecto intentando enfrentarse a una prensa hidráulica. El licenciado se levantó al fin. Observó el desastre en la sala. Observó a Bruno luchando y llorando. No levantó la voz. No lo necesitaba. Llévenselo, ordenó, frío como mármol. No pueden hacerme esto, chillaba Bruno mientras lo arrastraban hacia la puerta. Soy Bruno Torres. Este edificio es mío. Los despediré. Y señor Torres, añadió Herrera justo antes de que lo sacaran. Bruno giró la cabeza, ojos enloquecidos. No olvide su herencia, dijo señalando el cheque de $15, quieto sobre la mesa entre cristales rotos. Algo se quebró definitivamente en él. Empezó a maldecir a todos. Al abogado. A su madre muerta. Pero sobre todo a mí. Te voy a matar, viejo. ¿Me oyes? Te voy a matar. Sus gritos se apagaron por el pasillo. La puerta pesada cerró. El silencio que quedó en la sala era espeso, casi sólido.
Solo se oía mi respiración y, muy lejos, una sirena. La adrenalina se evaporó, dejándome exhausto de una manera que me atravesó los huesos. 20 años de cansancio cayeron sobre mí de golpe. Me dejé caer en la silla. El traje viejo pesaba como una armadura mojada. Solo quedábamos dos, el hombre que ahora lo tenía todo y el hombre que había leído el veredicto. Observé el caos sobre la mesa, la silla caída, los cristales esparcidos, el billete de $20 que Bruno me había lanzado junto al cheque de 15. Luego miré al licenciado. Él acomodaba papeles con una calma casi quirúrgica, como si nada de lo ocurrido hubiera sucedido realmente. Quedaba una pregunta suspendida en el aire. El último hilo suelto. La llave, dije con voz áspera. Los relojes. ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué meterme en eso? Fue cruel. Herrera detuvo sus movimientos. Alzó la vista. Y por primera vez en todo el día, una sonrisa genuina, leve y triste asomó en la comisura de sus labios. Ese fue el último examen de su esposa para su hijo, respondió. Una prueba. Una prueba, murmuré. Que suspendió con honores, dijo negando con la cabeza. Quería ver si, aunque fuera un instante, él sería capaz de humillarse y pedirle algo a usted. Saber si quedaba en él algún trozo rescatable. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Y también, añadió, era un mensaje para usted. Metió la mano en el mismo bolsillo donde guardaba las gafas. Sacó algo diminuto. No era un documento ni un sello. Era una llave. Una llave de latón, vieja, de puerta. La deslizó por la mesa. El metal tintineó al detenerse frente a mí. Esta, dijo. Es la llave que ella le dejó. Nunca fueron los relojes. Eso era solo la puesta en escena. La observé. Entonces, ¿para qué es? Pregunté. Es la llave del ático, explicó. Pero la caja fuerte que su hijo mandará abrir no contiene relojes. Solo encontrará estuches vacíos. Otra broma final, supongo. Entonces, ¿qué abre de verdad esta llave? Pregunté, sintiendo como el aire se volvía más denso. El abogado sostuvo mi mirada sin parpadear. Hay otra caja fuerte, dijo. Empotrada en la pared, detrás de un cuadro, en su estudio privado. Esta llave la abre. Dentro está el expediente original de 2005. Todo. Las transferencias, los documentos de las empresas pantalla que usted firmó y, sobre todo, las cartas y correos en los que ella le suplicó que lo hiciera. Sentí que el corazón se me detenía un instante. Ella lo guardó todo, continuó suave. Guardó la verdad completa durante 20 años. Este codicilo es su confesión. Pero la caja es la prueba. Quería que fuera usted quien la encontrara. Quería que fuera usted quien decidiera si hacerla pública o no. El dinero fue su disculpa. Pero esto, dijo señalando la llave, es su forma de devolverle su nombre. Extendí la mano. Mis dedos ásperos se cerraron alrededor del metal frío. Los 160 millones eran un peso. Un nuevo tipo de cautiverio. Pero esa llave, esa pequeña llave, era libertad. Toda esta experiencia me dejó una lección brutalmente clara. Comprendí que la verdad tiene un peso y una paciencia propios. Durante 20 años, una mentira envenenó a toda una familia. Convirtió a un hijo en juez implacable del padre que, en secreto, le había salvado la vida y el futuro. Pero una mentira construida sobre silencio y vergüenza no puede durar para siempre. La confesión final de Mariela me demostró que, por muy profundo que entierres la verdad, siempre encuentra una forma de volver a la superficie. También entendí que el verdadero honor no tiene que ver con reputación ni con lo que la gente dice de ti, sino con los sacrificios silenciosos y sin aplausos que haces por quienes amas. Incluso cuando ellos nunca los reconocerán, o peor aún, te culparán por ellos.
Al final, un nombre limpiado por la verdad es una herencia mucho más valiosa que cualquier fortuna de 160 millones de dólares. Y ahora te pregunto a ti. Si hubieras estado en mi lugar, con esa llave en la mano y ese peso de 160 millones en los hombros, ¿qué habrías hecho? Cuéntamelo en los comentarios.